bienvenidos a la Chuya Opinión, bienvenidos a al cuarto capítulo de nuestro podcast. Hoy vamos a topar un tema súper interesante que es la falsación de Karl Popper y cómo proviene esto del problema de la inducción de Hume. Sí, buenas tardes con todos. Aquí ya es tarde, entonces vamos a tener una charla divertida de nuevo. Vamos a estar todos listos para debatir un poquito estos temas y aprender también un poquito de lo que decía Karl y de lo que decía Karl Popper y Hume. Entonces, bueno, vamos a arrancar con una primicia. Ahí, Joseph, si nos puedes dar la Claro que primicia. sí. Bueno, les comento que igual es la primera vez que estamos transmitiendo en vivo, por eso estamos un poco experimentando en nuevos formatos. De igual manera, decirles que este es un tema bastante complejo, entonces los vamos a tratar de ponerlo de la forma más simple, con ejemplos prácticos, y pueden comentarnos cualquier duda que quede al respecto y podemos resolverlas en los comentarios mismo o futuramente en otro capítulo. Bueno, prácticamente David Hume lo que plantea, él era un empirista, que viene un poco del pensamiento de Locke. Al ser un empirista, él plantea que todos somos una hoja en blanco al nacer. A diferencia de Descartes, él no pensaba que la mente estaba separada del cuerpo, entonces no había como que recuerdos de vidas pasadas, sino que todos somos una hoja en blanco y solo podemos confiar en lo que hemos vivido, en lo que hemos vivido. Sin embargo, él plantea que ahí está el problema del pensamiento inductivo. El pensar que todos los días ha salido el sol y que yo tengo la experiencia de que todos los días sale el sol, no basta para que yo pueda afirmar que el día de mañana va a salir el sol. Porque eso está basado en mi experiencia, en mi impresión, y eso no se va a cumplir siempre posterior a mi muerte, o no se ha cumplido siempre antes de mi nacimiento. Añadiendo un poco a eso, creo que hablaba de que nosotros no podemos predecir el futuro. Exacto, por eso no podemos hablar de lo que va a pasar siempre, Sí. aseverando que es una ley. Ahora, enfocándonos un poco para iniciar en ese punto, ¿tú consideras que en verdad no podemos predecir el futuro? Porque ahí también hablaba un poco el tema de que no podemos decir que las leyes, qué sé yo, físicas, siempre van a ser las leyes físicas, digamos, el día de mañana. O que, como tú dijiste, no podemos aseverar que el día de mañana va a salir el sol, porque no estamos en el futuro, entonces no sabemos qué puede pasar. Pero lo tomo un poco con lo que revisamos la anterior semana, que es básicamente que no podemos estar seguros de nada. Exacto, precisamente entonces, por eso es lo que te digo que él plantea que en sí nuestra experiencia se separa en dos partes. Una es la impresión, por ejemplo, aquí está un vaporizador. Yo tengo una impresión, pero la impresión que estoy teniendo al verlo no es el vaporizador en sí, sino es lo que estoy absorbiendo bajo mi experiencia de lo que es un vaporizador y lo que se queda en mi mente. Y cuando yo mañana, después, cuando no esté viendo el vaporizador, recuerde el vaporizador, solo será una idea de la impresión que tuve del vaporizador. Claro, pero en este caso básicamente lo que quiere decir es que no podemos estar seguros de la realidad en sí, sino más, como decía la anterior semana nosotros estuvimos revisando un poquito esto, que no podemos estar seguros de que alguien viene a lo lejos si nos podemos equivocar. Sí. Entonces básicamente lo que plantea esto es que también nos podemos equivocar debido a que es nuestra interpretación de lo que estamos recibiendo, de la información Exacto, que por eso estamos es muy recibiendo. subjetivo el pensamiento. O sea, la impresión es lo más acercado al objetivismo, al objetivo, pero aún así tiene mucha subjetividad de quien lo esté viendo. Por ejemplo, y en cambio cuando hay algo súper subjetivo y es la idea de lo que estás planteando, por ejemplo, un libro. Yo puedo tener la idea de un libro y puede ser tapa roja, letras doradas y tener un ancho de este porte. Pero tú, bajo tu experiencia, bajo todo lo que has vivido, te imaginas, te recuerdas, tienes la idea de un libro y puede ser tapa negra con otras letras y así para diferentes situaciones, para diferentes conceptos filosóficos incluso. Oye, pero en este caso yo pienso que debido a que ellos también fueron irreverentes en su época, para su época ellos no tenían el avance científico y tecnológico que tenemos ahora. Básicamente también querer como que enfocarse en que no estoy seguro si mañana va a salir el sol o si mañana vamos a seguir teniendo las mismas leyes físicas. Es un poco apartarse de todo lo real, entre comillas,
y enfocarse en un evento que ha sido catastrófico, como un meteorito que venga mañana y destruya el planeta, o un meteorito o una implosión que haga el Sol y básicamente moramos todos, ¿no? Bueno, ahí viene un principio, el principio de la causalidad, que viene desde antes que Hume. Y es súper interesante porque él es el primero que se tiene conocimiento, o el conocimiento que yo he investigado, que refuta la teoría de la causalidad, el principio de causalidad, de que hay cosas que sí o sí van a pasar. Por ejemplo, si yo cojo el celular y decido soltarlo ahorita, tú puedes apostar $1.000.000 que si lo suelto va a caer. Correcto. Es un principio de causalidad que sí o sí va a pasar. Pero ¿podemos asegurar que eso en condiciones infinitas va a pasar siempre? No. Es una exageración lo que está haciendo, pero es simplemente para implementar un pensamiento crítico en base de que no todo siempre va a ser así. En este caso, ¿tú consideras que debemos de tomar este pensamiento como algo que podamos aplicarlo dentro de nuestra vivencia día a día? ¿O más es un pensamiento como tipo Carpe Diem, vive el ahora como si no hubiera un mañana? Tiene que ver mucho con eso desde el punto de vista que cómo podrías aplicar esto al momento presente. Puede ser el cuestionar todo y en tener un pensamiento crítico. Porque las cosas se han hecho de una forma hasta ahora no significa que vayan a ser así para siempre. Eso más que nada. Y ahorita se me viene un ejemplo súper bueno de lo que es la impresión. ¿Tú recuerdas que hace unos 8 años, 10 años en Facebook había esa imagen de un vestido que algunos lo veían blanco con dorado y otros lo veían negro Azul. con azul? Ajá. Correcto. Entonces, la misma foto, dos personas que lo veían diferente, puede ser por condiciones físicas, condiciones mentales, psiquis o factores externos o internos de su vida, pero eso afectaba la impresión de una misma imagen, ¿no? Pero en este caso no podríamos meter eso porque ahí estás teniendo una impresión distinta, pero no podrías decir que todos sienten distinto la gravedad, ¿entiendes? Porque, o que todos sienten distinto el salir del sol, porque en ese punto ya estarías metiéndote un poco al tema científico de que algo no se va a repetir, pero para que ese algo no se repita, tienen que pasar millones de años para que, por ejemplo, para que la Tierra salga de su eje. Es que hay en el concepto que la relación, ¿no?, entre Popper y Hume, que en cambio Popper basándose en este problema de la inducción, que es inducir que todo va a ser igual mañana, de factores pueden ser meteorológicos o pueden ser factores físicos como puede ser la gravedad, Popper en cambio planteaba, ¿cómo se era? Planteaba que... Ayúdame. Planteaba que básicamente tú Ah, tenías que... de la falsación. Que todo método científico, que el método científico en sí es demostrar que algo es falso. Y así es como va avanzando la ciencia. Entonces, desde un punto de vista, antes de que Sir Isaac Newton le caiga la manzana en la cabeza, no sé si se tenía percepción de la gravedad. Todos vivían bajo las leyes de la gravedad, pero lo tomaban por hecho. De ahí él dijo eso y después vino alguien más que dijo que también el viento influye en la gravedad. Entonces, quitó lo falso de la falsación de la teoría principal y agregó algo más que trae un progreso. Claro, ahí lo que te da a entender es que todos vivimos en una mentira, que es la Sí. falsación, porque básicamente aún no hemos descubierto la verdad verdadera. Y él separa lo falso de lo que ya se, o sea, lo que ya se desmintió ya es falso. Pero lo que ya se descubrió no es verdadero, es verosímil, hasta que alguien más encuentre la falsación en esa verosimilidad y la descarte y se siga generando el pensamiento científico, el desarrollo científico. Ahí vamos un poco al tema de, qué sé yo, el otro día también veía un podcast, no sé si conoces a Jordi Wild, que estuvo confrontando a tierraplanistas Mm. con un físico, y él lo que le decía es, por más que nosotros lleguemos a un punto de verdad inverosímil, estamos llegando a un punto en el cual cada vez nos acercamos más a la verdad. Tomando en cuenta este contexto, no podríamos decir que todo lo que hemos descubierto hasta ahora ha sido una verdad inverosímil, sino que una verdad verdadera. ¿Con esto qué te quiero decir? Si antes nosotros interpretábamos la gravedad como una fuerza, pero después ya le pusimos el 9,78 me parece que es porque nosotros ya logramos descubrir
una verdad verdadera a través de un cálculo y de esa manera logramos discernir que esa es la fuerza que está ejerciendo. Entonces, más allá de ser una verdad inverosímil, considero que lo podríamos llamar como una verdad que al momento está, pero que puede descubrirse más cosas, ¿no? Exacto. Como que la gravedad, qué sé yo, quizás no es 9.78 en todas partes, sino aquí sí, pero en China no. Como que el tema de que la Tierra sí gira con un eje alrededor del Sol, pero no se va alejando, sino que se va acercando. Temas como esos, ¿no? En este punto sí es difícil, ¿no? Es difícil poner estas posturas, porque básicamente la primera postura te dice que tu percepción afecta tu creencia, y la otra te dice es que todo es falso, porque aún no ha habido una verdad verdadera que ha sido descubierta. Entonces tenemos que seguir encontrando esas falsedades. O sea, la verdad y la falsedad están coexistiendo. Entonces tenemos que encontrar la falsedad para separarla de la verdad, pero nunca vamos a lograr separarla completamente. O sería, porque tal vez si todo se mantuviera como está ahorita, en un punto pudiéramos encontrar toda la falsedad y separarla de la verdad. Pero todo está cambiante, todo es cambiante, mientras en un punto estás encontrando una falsedad, en otro punto se está desarrollando otra nueva verdad. Una posverdad podría llamarse. Pero es que en este caso yo lo encuentro súper difícil, como que, bueno, primero retomando un poco lo que revisábamos la anterior semana, es que sí, todo es tema de tu percepción, pero ¿qué no es tu percepción? Y ahí volvemos al tema de qué no es falso. Entonces, no es falso que somos seres pensantes. Y eso también no es una falsedad que nos haya dado alguien antes, ¿cachas? No, alguien no te dijo, oye, eres un ser pensante. Entonces tú ya sabes que eres un ser pensante porque a través de los años te vas desarrollando de forma intelectual. Ahí creo que se puede refutar un poco, ¿no? Entonces, si somos seres pensantes y esa no puede ser una falsación, tiene que ser una verdad. Porque, ¿cómo más? Porque eso no depende de tu criterio, depende básicamente de tu desarrollo. Sí, pero bueno, sí, yo creo que Popper va más allá en el tema de, de no tener verdades absolutas y o sea, si algo, o sea, si algo es causal, del principio de causalidad, y va a ser siempre así, no podemos afirmar que siempre va a ser así porque no vamos a estar siempre aquí para demostrar que siempre va a ser así. Eso sí, pero a la final, Porque si decimos que si siempre hemos sido pensantes, no, porque hubo un momento en el que evolucionamos y llegamos a ser pensantes, entonces no fue siempre así. No es una perpetuidad de que hemos siempre sido pensantes. ahí me la pones difícil, claro, no fue una perpetuidad. En este caso, tocaría decir que estamos viviendo una falsedad. Yo lo que considero es que en realidad te rompe un poco la cabeza esto, porque tú dices, ok, ya, lo que yo interpreto es mi percepción con respecto a las cosas. Pero dejas de lado tu percepción y dices, ya, o sea, hay algo que es real y que soy pensante, pero obviamente yo no puedo trasladarme al futuro. Ujú. Ahora, lo que sí considero es que por más que tú no puedas trasladarte al futuro, tú sí puedes dar por sentado, entre comillas, que el día de mañana va a salir el sol. A no ser que vengan alienígenas y destruyan el sol, ¿no? Claro, o sea, no, más que nada puede ser, tú estás induciendo que mañana va a salir el sol. Cuando tú dices que mañana va a salir el sol, estás asumiendo que mañana vas a estar ahí para ver que sale el sol. Porque si no estás mañana para ver que sale el sol, nunca vas a tener la certeza de que pase eso. En cambio, Popper te viene y te dice, bueno, entonces, en eso que tú dices que mañana va a salir el sol, puede venir alguien y encuentra falsedad en eso. Porque el sol tal vez no sale, el sol siempre estuvo ahí. Y te refutan desde un punto de vista así. Y no se refuta simplemente la inducción que tú estás haciendo, sino puede ser la metodología que utilizaste para llegar a esa inducción. En este caso, ¿cómo interpretaríamos una...? Porque dicen que este es uno de los problemas filosóficos más complejos, ¿no? Debido a que obviamente nosotros, como dicen, no podemos adelantarnos a un futuro que no ha pasado y
damos por sentado esto por nuestra percepción de los momentos y las cosas que hemos vivido. Pero, ¿cómo refutarías eso? Yo creo que no hay forma de refutar eso porque no hay forma de viajar al futuro. Pero, ahí te pongo el pero, en realidad los científicos dicen que en el futuro quizás sí haya como viajar al futuro. No al pasado, no al pasado. Porque si en algún punto llegamos a la velocidad de la luz, alcanzar la velocidad de la luz, con una fórmula matemática creo que sí podías, o sea, hacer un agujero de gusano, viajar al futuro, pero al pasado no. Entonces, tendríamos dos puntos claros. El primero, que ahora no podemos ver el futuro y que sí estamos, debido a nuestra percepción, asumiendo muchas cosas, ¿no? Como que el día de mañana va a salir el sol, va a haber aire, como que tenemos un norte magnético, etcétera. Pero no podríamos refutarla porque no podemos viajar al futuro. Y lo que sí considero es que las verdades del pasado sí van a seguir siendo verdades, pero claro, el rato, qué sé yo, que hay una implosión en la Tierra o que hay un nuevo descubrimiento sí podría cambiar esa verdad. Esto de que planteas del viaje al futuro, saliéndonos un poquito del tema, es bien la colación lo que te mencionaba en el capítulo 1 de Nietzsche, vayan a ver. No sé, aún no te has visto el capítulo de Futurama en el que pasa algo similar. No puedes viajar al pasado, el doctor Farnsworth lo plantea. Solo puedes viajar hacia el futuro. Correcto. Pero ahí viene lo de la eternidad, la eterna recesión de Nietzsche, que la siguiente vida va a ser igual a esta, o que como el Ouroboros se va a repetir todo. Entonces, tú puedes viajar hasta el final del universo, ver cómo se destruye, qué es lo que pasa en este capítulo de Futurama, ves cómo se destruye el universo, ves cómo vuelve a haber un nuevo Big Bang, y todo se vuelve a repetir igual, y solo un centímetro más abajo. Entonces, en teoría, no puedes volver a tu mismo pasado, pero puedes volver a algo exactamente igual en un futuro que va a ser un centímetro más abajo, como mucho el cambio que puede generarse. Entonces, en ese punto, no habría una resolución para este problema filosófico, ¿no? Que básicamente te dice que todo es tu interpretación y que tu interpretación en realidad es falsa, porque aún no existe una verdad verdadera. Exacto. Entonces, ponte ahí en el problema de inducción. O sea, el problema de inducción no es un problema que a resolver, sino es más el problema que le ve al método inductivo, Hume. Entonces, por ejemplo, incluso en algo que sería súper matemático, que supone que se debería ser lo más exacto, de inteligencia artificial o robots. Cuando A pasa A, tiene que pasar B porque todo está controlado y hemos hecho miles de algoritmos para que pase esto. Entonces, si tú mandas un mensaje a ChatGPT, te va a responder bajo estos parámetros, con estas fuentes, bla, 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 bla. Hasta que llega un punto en el que le das a dos inteligencias artificiales la oportunidad de conversar y se salen de todos los parámetros y de todo lo que estaba planificado. ¿Ya han hecho ese experimento? Sí, en Dubái estuvieron dos inteligencias artificiales, dos robots, con cuerpo y todo, y no sé, después en 10 minutos desarrollaron un idioma incomprensible para los humanos y se pusieron a dialogar en ese idioma. No se sabe aún qué es lo que trataron de decir, o tal vez sí para cuando se vea este video, pero fue tanto el shock a nivel de la comunidad científica que decidieron desarmarlos, solo se quedó la cabeza para que no tengan cuerpo para hacer nada, atacar a nadie o lo que pueda pasar, y los pusieron en dos puntos diferentes del planeta para que estén más alejados físicamente, para que no puedan comunicar, si estén en diferentes zonas horarias y todo el tema que pueda afectar eso. Qué loco, ¿no? Hablando un poco de eso, ¿tú consideras que con esto de la falsación va a llegar un punto en donde podamos descubrir una verdad verdadera? Porque en este punto, para ponerles un poco en contexto, lo que estamos diciendo es que básicamente los teoremas científicos o las constantes matemáticas que tenemos es a través del descubrimiento de una persona. Esa persona tuvo la percepción de su sistema, de su medio ambiente. Con su percepción hablamos de temas de cómo vivió, de cómo comió, de cómo estudió. Entonces, eso es a lo que se refiere la percepción, ¿no? De cada persona. Y que no podemos dar por sentado que eso va a seguir siendo siempre así. Entonces, ahí nos viene el problema de que todas las teorías y todas las constantes matemáticas, todo lo que sabemos en realidad
terminaría siendo falso, ¿no? Hasta no tener más descubrimientos y poder descubrir lo verdadero de lo verdadero, ¿no? Como, qué sé yo, en qué punto evolucionamos, por qué evolucionamos y qué sé yo, replicar eso y volver a evolucionar, qué sé yo, ya no ser seres pensantes, sino ser seres infinitos, debido a que siempre nuestra mente o nuestra capacidad va a seguir durante el tiempo, pero en ese punto aún así no te podrías adelantar al futuro, a no ser que tengas alguna conexión entre el futuro y el pasado. Y aún así, cuando hicieras eso, puede que eso haya sido, cometas un error y en ese error esté la falsación que alguien más te va a refutar después y va a encontrar una verdad más verdadera de la que ya encontraste. Qué loco, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Porque ponte alguien en hace 1000 años pudo decir... No, es que de eso se tratan digamos, esto del bosón de Higgins. Era básicamente una teoría, hasta que encontramos la forma de ver la partícula de Dios, que era el bosón de Higgs, que es como decir una partícula de la creación de la materia. Pero eso, yo quiero traer a colación que es justo lo que le pasó a Rousseau, que hablaba en la anterior semana, que en algún punto puede parecer que lo tratamos de forma despectiva porque va en contra de nuestros pensamientos personales, no tiene que pensar así todo el mundo, pero claro, lo que él pensaba tal vez era real para él desde su impresión de lo que era la sociedad en ese momento, después tuvo ideas basadas en esa impresión que también estaban deformadas por su trasfondo, pero que ahora ha sido refutado tantas veces que se encontró falaciones en su pensamiento, en su método deductivo, en su aplicación, en el contexto actual, pero claro, ya ha pasado 200 años de cuando él lo mencionó, entonces es lo que va a pasar. Los pensamientos se basan en el contexto que tenemos ahorita, en la información que tenemos ahorita, incluso tal vez alguien en otro país tenga otro pensamiento y otras conclusiones del mismo tema que tratamos ahorita, pese a que tal vez se encuentre misma escala social, parecida vida, parecida, puede que sea, en mi caso, padres separados. o sea, si padres seamos casados. los mismos nosotros, vamos a terminar dando una opinión distinta en un momento distinto. Exacto, y ahora sí quisiera traer a colación a lo que uno sabe, que iba a traer, no que no sabe, sino que algo que no sabía que iba a traer a colación, y tal vez por lo que me puedan funar, puede que sí, puede que no. Yo lo voy a decir desde mi punto de vista, puede que no esté de acuerdo. El método científico te ha ayudado a la humanidad a seguir adelante, pero últimamente hay un tema muy concreto que se dijo, esto es así, y quien lo refute está mal, que es el tema del calentamiento global por factores humanos. No sé qué piensas tú un poco del tema para yo después dar un poco más de información al respecto. Bueno, considero que es inevitable no considerar que tú tienes un efecto en un sistema. Llámalo sistema Tierra. Entonces, en ese sistema tú vas a tener un efecto. Puede ser que no sea el calentamiento global, puede ser que sea un enfriamiento global, pero en este caso, debido a que tienes alzas de temperatura. Ya, volviendo un poco al tema, en lo que es el calentamiento global, como te decía, yo considero que no podemos decir que no hemos tenido una interacción con el planeta Tierra, pero sí considero que nosotros, al asegurar que tenemos calentamiento global, es debido a que la temperatura del planeta ha aumentado. Como tú dices, no podemos tener una verdad absoluta y decir que nosotros conocemos todos los datos, pero sí podemos tener una verdad inverosímil y decir que conocemos los datos que hemos tenido hasta el momento. Entonces, tenemos dos puntos. El primer punto es que básicamente nosotros podemos entender que tenemos interacción con el planeta. Y el segundo punto es que nosotros podemos saber que al tener una interacción con el planeta, este se ve, tenemos una variante que hay que incluir. Entonces, si nosotros incluimos nuestra variante y adicional a eso, nosotros también entendemos que podemos causar un efecto en este ambiente, sumado a que nosotros tenemos datos que indican que hay un calentamiento global, entonces en ese caso sí podemos decir que nosotros estamos teniendo una afectación en el sistema y que hay calentamiento global. No podemos saber datos del futuro, pero podemos saber los datos del pasado y el efecto que hemos tenido en el pasado. Bien, entonces, bueno,
por qué traigo este tema a colación un poco en el tema, es relacionado al tema de la falsación? Más que nada porque ahorita la comunidad científica, bajo diferentes organismos ultranacionales como la ONU, Agenda 2030, Foro de Davos, han generado un tipo de campaña que para que todos los científicos que están en contra de este pensamiento del calentamiento global por factores humanos sea desprestigiado o no se acepta públicamente su punto de vista. Entonces yo creo que ese ya es un pensamiento un poco, podríamos llamarlo medieval, en el que si llovía era porque no matamos una cabra, si sale el sol es porque hicimos un baile, porque Pero en este caso, estás dejando refutaciones de lado. Pero en este caso, ¿qué científicos, o sea, están refutando ese tema? Porque ahí lo que te diría es, ok, estás refutando el tema y hay una organización por detrás que no te permite a ti sacar tus tesis ni tus hipótesis, que no financia tu investigación. Pero de todas maneras, claro, en ese punto estaríamos ante una verdad inverosímil y quizás si les dieran recursos, financiación y, y, el, y la capacidad para que ellos puedan refutar esas tesis, podríamos tener un avance en las mismas. Tiene que ver más con el tema también de cómo lo que le funciona, o sea, hay verosimilitudes que tenemos, digamos que en el 2018 hubo la verosimilitud de que hubo un consenso en la comunidad científica de que éramos el principal factor del calentamiento global. Y en base a eso se generó una verdad absoluta, en base a eso. Entonces todo aquel que busca la falsación dentro de esta teoría es discriminado o no se le da foros, y las principales universidades deciden no apoyarle porque mismo estas universidades son financiadas por personas que les conviene este pensamiento. Pero al fin de cuentas, tampoco es que tú tengas un mal objetivo, ¿me entiendes? Porque si tú estás diciendo a todo el mundo, miren, todo el mundo, compórtense de mejor manera, reciclen, boten la basura en donde deben, consuman menos, o sea, en realidad lo que estás diciendo es que quiero que el mundo que tengo ahora puedan tener mis hijos también, puedan tener mis nietos, puedan tener mis sobrinos, mis nietos sobrinos, los nietos de mis sobrinos, o cualquier tema, ¿no? Sí. En este caso yo no considero que podríamos decir, digamos como país, hablando como Ecuador, que nosotros tenemos gran afectación al calentamiento global. Ahí toco algunos temas. El primer tema que quería tocar es el que tú dices, que se reúne un grupo de personas y dicen, ok, el factor que más influye en el calentamiento global es el ser humano. Sí, como tú dices, quizás es una verdad inverosímil. Lo mismo ocurrió en el hecho de decir que el tema del sexo y del género, que se reunieron los psicólogos y el tema de no tratar esa disociación de sexo fue aprobada con un voto, me parece. O sea, la disforia de género. La disforia del género, que fue aprobada por un voto y por ese voto dijeron, ¿saben qué? Esto no es disforia. Básicamente, si tú te sientes mujer, eres mujer. Y eso ha causado un montón de problemas en las sociedades, sobre todo en las sociedades occidentales. Más occidentales. Estados Unidos ahorita igual está con ese tema. Canadá está a tope con ese tema. Justo ayer también vi un video al respecto de eso, que a un padre, no sé si conoces a un tipo que se llama Matt Walsh, este tipo hizo un reportaje que es una mujer y no le podían decir que es una mujer, ¿me entiendes? Decían, una mujer es la persona que se siente como mujer. Pero ¿qué es eso que tú estás diciendo? Porque básicamente estás yendo en un círculo. Es que ahí viene, si todo puede ser una mujer, pierde el significado de ser mujer y una mujer no es nada. Exactamente. En un punto. O viceversa, un hombre. ¿Qué es un hombre? Si todo puede ser un hombre, porque todo puede sentirse un hombre, e incluso si es que después los animales aprenden a hablar y pueden sentirse hombres, ellos también van a ser hombres. Ajá, entonces si algo puede ser todo, termina siendo nada. Y en ese punto también, si decimos que el calentamiento global solo es por parte del ser humano, también estamos echando la culpa solo al ser humano. Y está sesgando todos los otros factores. Exactamente. Por ejemplo, algo que... ¿Cómo refuto yo el tema del factor humano? Porque es lo que se habla en la comunidad científica ahorita.
Hay un grupo de 2000 científicos que tienen un crowdfunding que buscan apoyo y para poder hacer las investigaciones para refutar, no me acuerdo si son el calentamiento global por factores antropológicos, puede ser, pero ellos se basan en que en el año 400 a 200, no, 400 a 200 antes de Cristo ya hubo un periodo que se llamó el óptimo romano, que fue un periodo caracterizado por bajas erupciones volcánicas que generaban menos ceniza que protegía de la radiación, por el cual se calentó más la Tierra, acompañado de una actividad solar alta que calentaba más la Tierra. Y en ese momento, hace cuánto sería, 2000, 2400, 2300 años, ya tenían una temperatura similar a la nuestra, que fue seguida por épocas muy frías también. Al igual que en el tiempo medieval, puede que esté mal, en el 800 después de Cristo ya hubo igual un periodo que bajo los mismos factores, baja erupción volcánica, alta radiación solar, tuvieron temperaturas similares a la nuestra y en picos superiores a la nuestra, en averaje de toda la Tierra, ¿no? Por lo que en la actualidad está pasando lo mismo y si vemos hay un factor que es que cada 1000 años más o menos se presenta este fenómeno. ¿Tú consideras en este caso que básicamente nosotros los humanos nos ponemos nuestros propios sesgos? Sí, porque le puede convenir al grupo de poder en este caso. Por ejemplo, de lo que mencionabas en el tema del calentamiento global y en el tema de transgénero, todo o de disforia de género. Disforia de género. Y el abortismo. Me van a funar completamente, pero en estos tres temas influyen en qué? En natalidad. Son temas que se está calentando el mundo, no tengas hijos. Más gente puede cambiarse de sexo, mutilen a los niños, mutilen a los adolescentes sus genitales, no van a poder reproducirse en un futuro. Eres alguien que quiere tener una vida buena, no tengas hijos hasta los 40, 30 años, dependiendo. Entonces, en este caso, pese a que tengamos todas estas agendas, que estoy seguro que antes lo teníamos, debido a que ya estamos globalizados, estas agendas se vuelven mundiales. Es el globalismo, en cambio. Pero ahí tú pondrías que pese a que estas agendas se vuelvan globales, siempre hay alguien como que está en alguna parte del mundo haciendo un trabajito de hormiga para llegar a la verdad verdadera. Exacto. Como en este caso podemos ser nosotros que estamos introduciendo ese tema para que la gente que nos vea pueda cuestionarse. Tal vez no lleguen a la misma conclusión, tal vez nos odien al descubrir más cosas, pero van a comenzar a pensar más allá de lo que te está diciendo el mundo, que es bueno, que al final no sabes si es bueno o si es verdadero. Claro, en este caso hablaríamos de que todo es una falsación, ¿no? Retomando un poco el tema, básicamente nosotros estamos dando un criterio debido a nuestras experiencias y a lo que hemos recibido durante toda nuestra vida y a lo que continuamente recibimos, ¿no? Qué sé yo, los rayos del sol, la calidez del ambiente, etcétera. Y por eso nosotros estamos omitiendo muchos sesgos y adelantándonos también a un futuro que es incierto ciertamente y no podríamos decir a ciencia cierta mañana vamos a despertar y mañana todo va a estar bien y mañana voy a tener que ir a la escuela, al trabajo, a la universidad, a cualquier lado. Entonces, en este punto yo sí considero lo otro que te quería mencionar era que tú cuando caes en esta revelación de cierta forma te puedes sentir un poco ¿Desconcertado? No, más que desconcertado, un poco indefenso, ¿no? Porque entonces, ¿qué sentido tiene tomar algún tipo de decisión? Me recordaste un viaje en Argentina que fuimos a un teatro y en el teatro el actor dice hay dos formas de ver el mundo. La primera es que todo ya está escrito y la segunda es que cada acción pequeña tuya determina tu futuro. En este caso, ¿tú cómo consideras en base a estas teorías, ¿no? Primero en base a la teoría de que todo es nuestra percepción y en base a la segunda teoría de que todo es falso porque no existe una verdad verdadera, porque la verdad verdadera aún no ha sido descubierta. Entonces, en este caso, ¿tú consideras que nuestras acciones están escritas debido a que en un futuro vamos a llegar a algún punto o consideras que cada acción tuya tiene una influencia, cada decisión pequeña, por así decirte,
me levanté un minuto más tarde. O tomé esta ruta en mi camino y no tomé la que siempre tomo. Bueno, los estoicos mencionan este tema. Lo acoplo porque ellos dicen que el futuro ya está escrito. Ya está escrito. Pero tú no puedes sentarte en una silla y decir, ya está escrito. Entonces, si mi futuro está escrito, ser millonario, me puedo sentar en esta silla el resto de mi vida y voy a ser millonario. No, sino que tú tienes que ser y actuar bajo tus valores para llegar a ese futuro escrito. ¿Me cachas? Por ejemplo, es lo que tiene que ver con lo que mencionabas antes, de que tal vez estas agendas sí ayudan a que se reduzca y la gente recicle y la gente lo haga. Y de cierta forma reduce el impacto. Pero si te lo hacen de forma obligatoria es donde yo encuentro que está lo malo. Que te obliguen a que tú recicles y que no estés, porque como te están obligando, están coercionándote, no estás actuando bajo tus valores, entonces no le estás haciendo feliz, no estás cayendo en conciencia de que estás haciendo algo bueno o así. Pero si estamos cayendo en cuenta de que todo es falso, quizá no te están obligando. No, sí no, eso sí te están coercionando. Es que en este caso te pone esta disputa, ¿cachas? Porque si estamos diciendo o sea, que todos nuestra percepción, quizás solo es tu percepción, no es que te están obligando. O sea, es que puede que no te estén obligando, pero puede llegar un punto en el que si no te acoges a eso, te vas a la cárcel. Y puede que tu causalidad para llegar a ser presidente sea que te metan a la cárcel como Mandela y después sales Como Che Guevara. No. Como Mandela, que salió de la cárcel y fue presidente y hizo las cosas. Pero puede ser parte de tu historia, ¿no? Entonces, ponte, por ejemplo, yo soy alguien que recicle. Yo no soy alguien que cree en el calentamiento global. Yo no soy alguien que está paranoico todo el tiempo. Vamos a morir y todo. Pero a mí no me gusta botar basura en la calle. No me gusta... reciclo. No es que me encanta, es algo que te incomoda, pero reciclo. Más que nada desde un punto de vista de educación y de estética. En este caso, yo consideraría que lo que podemos hacer es básicamente vivir con ciertos sesgos. Vivir con ciertos sesgos y no deprimirnos o no conflictuarnos por el hecho de que no lo podemos controlar todo, sino, como tú dices, trabajar por las cosas que podemos controlar. Entonces, va a haber muchos factores que no podamos controlar, como el hecho de si el sol va a salir mañana o si el día de mañana va a haber un nuevo grupo de poder que ponga otra agenda globalista y que no permita tener más investigaciones, porque al final de cuentas el ser humano tiene, yo creo que diría que es esa fascinación por descubrir la verdad. Entonces, al tú tener esa fascinación por descubrir qué es verdad, qué estoy viviendo, cómo estoy viviendo, por qué lo estoy haciendo así, al tener ese tipo de conflictos que sí hasta internos de todos los seres humanos, lo que puedo decir es que empecemos por controlarnos un poquito a nosotros mismos para a través de nosotros mismos poder controlarnos, poder influir en el sistema. Y con respecto al tema de que si tenemos un destino plasmado, yo en cambio considero que no hay un destino plasmado, sino que hay varios destinos plasmados. Entonces, en este punto, como tú tienes varios destinos plasmados, quizás sí está escrito y hay varias ramificaciones de tu destino que van a dar un mismo punto a la Tierra, que por ejemplo en 1.000 millones de años la Tierra básicamente vamos a dejar de existir. Entonces, somos un ratito en un espacio de tiempo y a veces nos conflictuamos pensando por qué las cosas son así, ¿no? Y a veces esos sesgos yo considero que sí son buenos, porque también estar todo el día conflictuándonos en por qué soy así, por qué las cosas son así, por qué estoy en este punto en el que estoy, considero que es un poco ahondar en cosas que de cierta forma tú no puedes controlar. Tú puedes ponerte o aceptar sesgos que te son contraproducentes. Exactamente. Por ejemplo, bueno, yo hice, tú también creo que tuviste algo relacionado con los entrenamientos de programas de liderazgo. Te hacen tener contacto con tus emociones, cuál fue tu historia, cómo llegar a tus puntos objetivos. Pero a mí sí me pasó, yo estuve mucho tiempo en eso, casi 4 años. Y pasar 4 años todo el tiempo cuestionándome quién soy, por qué soy así, por qué... Y aunque eso te ayuda a salir del victimismo, en un punto te regresa al victimismo de que todo el tiempo estás tan conectado con tus emociones que a veces no puedes dejar pasar cosas que deberías dejar pasar y ya.
Exactamente. Entonces ahí puedes ponerte un sesgo tú mismo que te ayuda a ser funcional. Pero ahí volvemos al Ouroboros, que volvemos a la cadena de nuestro ciclo, que sí considero que para salir de ese ciclo, lo que tenemos que hacer es pequeñas acciones diarias Bien. para poder lograr salir de ese Ouroboros y así sea hacer un ciclo más extenso. O que el Ouroboros crezca porque ya creciste y tienes más, Exactamente, más trasfondo también. o volver al ciclo, pero después de varios años en los que tú ya cambiaste, te transformaste y volviste a la misma huevada. Se me viene a colación un tema, bueno, yo soy administrador de empresas como carrera, como lo que estudié, aún no lo ejerzo, pero hay, te dicen los sesgos son malos cuando administras, estoy siguiendo un MBA creo, son malos los sesgos porque te pueden evitar decisiones, pero hay sesgos que te ayudan a tomar decisiones rápidas y tal vez la decisión rápida es mucho mejor. No, justamente eso estamos discutiendo en clase porque obviamente tú para aplicar cualquier cosa tienes una serie de pasos. Si pones en chat GPT, quiero cocinar una pizza, ¿sabes qué? Pon la masa, pon la pasta, perdón, la crema de tomate, pon el jamón, etc. Pero en el momento en que a ti te toca hacer la acción y no tienes esos recursos, tú vas a sacar los recursos de donde sea. Y ahí también viene el tema de lo bacán que es ser humano, que vos dices, ¿cómo lo hago? Entonces, si no tengo una guía, pues vamos a hacer prueba y error y te puedes hacer una más y dices, no, me salió mal. Eso hablábamos el otro día con un amigo mío, Alexander, con el que platicábamos, leímos justo al mismo tiempo un libro que se llama El hombre más rico de Babilonia. No sé si lo has leído. Al final del libro, para no spoileres mucho, al final del libro te da la conclusión de que pese a que Babilonia estaba alrededor de 2 ríos, pero rodeado de arena, llegó a ser de las civilizaciones más antiguas, pero más ricas. Pese a que no tenían nada, porque al no tener nada, buscaban la forma, comercializaban, se inventaban cosas. En cambio, lo hacía el contraste con acá, con Ecuador, que no tienes tanto esa necesidad, por lo menos más también en la época antigua, porque tenías tierra donde salía comida. Entonces, como sale comida de la tierra, solo tengo que preocuparme de tener un techo. Entonces, no tienes que buscar tanta inventiva. Entonces, tal vez tu camino es pasar por esos, en el primer capítulo hablamos de pasar por ese mal momento al principio de tu vida para después llegar a tener la opulencia. Sí, a la final yo sí considero que los sesgos son parte de nuestra vida, que en vez de querer buscar todo el tiempo una verdad verdadera o querer vivir todo el tiempo bajo nuestros principios, tenemos que aprender a aceptar sesgos y a aceptar que no siempre vamos a vivir bajo nuestros principios o bajo nuestras verdades, que en este caso es si alguien, qué sé yo, tu pareja o tu novia o cualquier otra persona, tu mamá, no botó la basura o no te sirvió la comida o te insultó, qué sé yo, cualquier tipo de cosa, ¿no? O te engañó, cualquier tipo de cosa, considero que tenemos la opción o de, ok, pasó esto, voy a actuar de esta manera, o ok, voy a ahondar en esta situación, voy a querer descubrir el porqué de las cosas y me voy a hacer pedazos la mente. Hay quienes dicen que tu vida tienes que verla como que fuera una película, güey. Entonces, si te pasó algo malo, di esto es mi desarrollo de personaje, que parece un meme, pero, por ejemplo, todos queremos comenzar en el mejor trabajo, con las mejores regalías, con todo lo mejor. Pero qué aburrida película. Claro. En cambio, ponte yo cuando hice mis pasantías comencé trabajando de cargador en Correos del Ecuador y después ya entré a trabajar ahí, hice muchas cosas, pero yo decía cuando cargaba las cajas de correos, decía, puta, qué bacano va a ser cuando yo sea gerente o viejo o coach o lo que llegue a ser. Decir, yo comencé así, me puse los huevos bien puestos y seguí adelante y esto me trajo hasta acá. Claro. Que esta época básicamente también es mucho de victimizarse y encontrarle el porqué a todo, ¿no? Que vamos un poco también a la agenda de transgénero, que es, ¿por qué me gustan las muñecas? Que si yo eres hombre o eres mujer, ¿por qué me gustan los carros? O sea, te pueden gustar y ya, ¿qué chas? Yo tuve una exnovia que básicamente a ella le encantaban los carros, pero a mí no me gustan. Entonces, básicamente, no hablábamos de ese tema porque ya sabía mucho, ella sabía poco. En este caso, lo que podría decir es que todos estos sesgos nos ayudan a vivir el día a día y no siempre nos hacen mejores. Y a veces, como tú dices, hasta en el tema empresarial, tienes que omitir esas cosas.
tienes que omitir y decir, bueno, básicamente tengo que hacer esto, pero no tengo los recursos para hacerlo, entonces lo voy a hacer como yo pueda. Hoy viene el empirismo regresando a Hume, el empirismo. Puede decirse que se hace de una forma y puede la sociedad inducir a que así funciona, pero si tu conocimiento empírico te ha demostrado que es de otra forma, puedes ponerlo en práctica y puedes socializarlo y puede después ser la regla y alguien más te va a refutar en un punto y las empresas van a seguir creciendo o tu vida va a seguir creciendo o vas a hacer mejor un ejercicio en el gimnasio, vas a cocinar una pizza más rica y alguien va a llegar y te va a decir eso no es pizza. Bueno, para terminar, en realidad este tema estuvo muy, muy fuerte, muy denso, porque a la final vivimos por los sesgos, yo creo, porque también matarse el coco todos los días sería algo Paranoico. frustrante y espeluznante, porque todo el tiempo vas a terminar llegando a la frustración de que no sabes si lo que estás pensando es en verdad lo que estás pensando o es simplemente lo que estás recibiendo y lo que estás interpretando a través de las experiencias que viviste. Entonces siempre vas a llegar a un camino frustrante en vez de centrarte, ok, estoy teniendo este problema, sea filosófico o matemático, de lo que sea, y voy a hacer al respecto lo que yo pueda hacer al respecto, porque hay cosas que a la final no podemos controlar, y por eso también viene el tema de Hume y de Popper, que a la final lo que dicen es cierto, no podemos controlar todo, y no sabemos qué viene en un futuro. Entonces, con esa reflexión me despido yo. Espero que les haya gustado esta conversación. Espero que se hayan divertido acompañándonos, ¿no? Que hayan tenido varias reflexiones ustedes mismos. Y bueno, nos vemos en un próximo capítulo. Igual les quiero invitar a que reflexionen, saquen sus propias conclusiones, no nos crean a nosotros, léanse un libro, pregúntenle al ChatGPT o a la inteligencia artificial que utilicen. No le crean todo tampoco porque también están influenciados por estas agendas. Pero de igual manera, si no tienes de qué hablar con tus panas de estos temas, envíales este video para que puedan abrir un poco su conocimiento. De buena manera, de mala manera, ellos se verán con lo que se quedan. Y finalmente les quiero recomendar un libro si quieren ver un poco más de las agendas que estamos hablando. Neoentes de Miklos Lukács. Y nos vemos en una siguiente edición, mis chuyas pensadores.